buenas tardes. Mi nombre es Santiago, luego él es Ruiz, somos los coordinadores de este simposio y os queremos dar una muy cordial bienvenida a este simposio titulado Etnografiando prácticas espirituales, sentido y compromiso frente a la utopía. El propósito principal de este simposio es tratar de consolidar los trabajos de carácter etnográfico en torno a prácticas espirituales. Y entonces hemos preferido dar prioridad a la exposición de vuestros trabajos y si hubiera suerte y sobrara algo de tiempo, podemos entrar en una pequeña conversación, debate, etcétera, etcétera. Pero nos parecía sobre todo importante que se manifestaran la variedad de trabajos que se están haciendo en muy distintos sitios, visibilizarlos, ¿no? Porque a veces es un objeto de estudio incómodo, como decimos en nuestra ponencia marco, y en total, en estos 2 días, se van a presentar 21 trabajos, de los cuales 2 serán en forma de relatoría, que hará Rui luego posteriormente, y debido al tiempo que se nos ha asignado, pues necesariamente hemos tenido que repartir muy fraccionadamente el tiempo disponible. Entonces, los participantes sabéis que tenéis 10 minutos, os rogamos que os ajustéis a ese tiempo. Contamos con la colaboración de Cristina, que os mostrará un papelito cuando falten 2 minutos, para que ya vayáis cerrando vuestra argumentación y antes de que concluya el tiempo asignado, pues se pueda hacer la despedida, ¿no? Y un cierre redondo. En relación al simposio me gustaría destacar 2 ideas muy brevemente, ¿no? Como sabéis, el lema de este congreso es Antropologías en transformación, sentidos, compromisos y utopías. Y en la justificación de este lema, los organizadores del congreso plantean el reto de cómo contribuir a la desmonopolización del pensamiento social dominante, manteniendo al mismo tiempo un modo universal de inteligibilidad, ¿no? O dicho en otras palabras, ¿cómo podemos integrar distintas racionalidades, ¿no?, sin que unas excluyan a las otras? Y este sería el propósito concreto de este simposio. Plantear cómo pensar y cómo percibir la espiritualidad, es decir, los espíritus y o energías, más allá de los modelos hegemónicos que dominan en nuestra sociedad, ¿no?, ya sean modelos médicos o modelos religiosos, que tienen en común compartir una misma forma de entender la realidad, ¿no? Realidad dicho en mayúsculas. Para ello, nos parece central plantear desde este simposio el estudio de las prácticas espirituales desde una perspectiva experiencial, en la que antropólogos y antropólogas encontremos la forma de sentir y percibir de forma distinta, ¿no? Es decir, aprender a resituarnos en el campo para abordar nuestro objeto de estudio no desde el ámbito de las creencias, sino desde el ámbito de un conocimiento otro. Y en este punto quisiera señalar que en la medida en la que se profundiza en esta aproximación experiencial, ¿no?, al objeto de estudio, inevitablemente tiene un efecto transformador sobre el investigador o la investigadora, ¿no?, que yo creo que conviene ser consciente de ello. La ponencia marco, ¿no?, que hemos escrito Rui y yo, trata de ofrecer un marco teórico desde el que analizar las prácticas espirituales precisamente desde este punto de vista experiencial, ¿no? Y os animamos a que leáis el texto porque no vamos a tener ocasión de presentarlo, ¿no?, al menos en esta ocasión, por lo cual lo tenéis creo que en línea. Y bueno, esto es todo lo que yo os quería comentar por mi parte y ya te doy la palabra a Rui. Gracias. Bueno, nada, más que nada reforzar las palabras de Santiago, a quien también aprovecho para agradecer por esta ocasión, por el desafío de montar esto juntos y Muchas gracias. Y nada, decir que me parece este tipo de encuentros, ¿no?, simposios, me parecen, aunque burocráticamente un poco infernales desde mi punto de vista,
Momentos bastante interesantes, sobre todo si se piensan como una especie de instantáneas fotográficas de momentos académicos e intelectuales, ¿no? Y algunos se acordará que hace nueve años ya yo también tuve la oportunidad de participar en la coordinación de otro simposio en Donostia con Manuela Cantón y Mónica Cornejo sobre teorías y prácticas emergentes en la antropología de la religión. Y en aquel momento quizá el tema conductor era la noción de movilidad, con todo lo que eso implica, tanto a nivel de pensar la religión en tanto que movimiento, quizá el movimiento sea una palabra correcta para definir, para pensar la religión a partir de contextos de movilidad, de pluralidad, de institución, de transformación, pluralismo y creatividad. Sin embargo, hoy el momento, la instantánea que yo capto, o subjetivamente capto de este simposio de 2017 es bastante distinto, ¿no? Es un momento quizá de un cierto, entre comillas, cansancio categórico, en el sentido de resistencia ya a ciertas categorías tradicionales, tanto de la noción de religión en sí como de la disciplina de la antropología de la religión. Entonces, en ese sentido, muchas ponencias que tenemos aquí, observamos en ellas un cierto movimiento hacia una especie de recentramiento del eje de análisis sobre el cuerpo, en el sentido literal y en el sentido también más quizá alegórico, metafórico. El cuerpo de nuestros interlocutores, ¿no? Etnográficos, y aquí me refiero, por ejemplo, al papel que el tema de la sanación y de la enfermedad tiene en varias de las ponencias, pero también el cuerpo del antropólogo, ¿no? Y aquí hay algunos papers que incorporan una dimensión bastante reflexiva sobre desde ese punto de vista. Y por lo tanto se podría decir, y esto ya como una especie de respuesta, no tanto pregunta como me parece la charla que tuvo ahora con Paloma y con la plenaria, donde que era muy general en torno a preguntas. Yo creo que prefiero focalizar esto más en función de respuestas. Y en ese sentido quizá haya una voluntad de producción y adquisición de conocimiento que va más allá de los cánones tradicionales y jerarquizados, paradigmáticos y dogmáticos sobre qué es la religión y qué no es. Y entonces, como decimos en nuestra ponencia marzo también, quizá estemos en un momento en el que se opere una cierta dimensión utópica de la mutualidad etnográfica, no tanto en el sentido de un entendimiento total de las cosas, pero más a través de este potencial relacional que la etnografía permite. Yo creo que muchas de las ponencias comparten esto, ¿no? Son el resultado de una relacionalidad etnográfica. Y claro, una relacionalidad obviamente entre interlocutores antropólogos y no antropólogos, y que a su vez conlleva una cierta promesa, expectación y ambición, tanto del lado del antropólogo, de la antropóloga, como también de sus interlocutores. Y por lo tanto, bueno, yo quizá lo deje ahí también para no cortar abusar de tiempo. Ahora tenemos dos papers que son en relatoría, que son pequeños resúmenes, que están en el programa que vosotros tenéis, pero hemos elegido, vamos a leerlos ya para que estén ya leídos y dichos. Y luego seguimos con el orden normal de las presentaciones, tal y como está en el programa definitivo. Aquí se han terminado las presentaciones, nos quedan menos 6 minutos ya, o sea, ya hemos pasado. Y entonces, bueno, vamos a hacer una muy breve conclusión. Santiago, si quieres solo dar unas pequeñas notas. Y infelizmente no va a poder haber debate formalmente, sí que puede haberlo fuera de aquí, si queréis. Bien. Bueno, ya concluimos estas dos intensas sesiones que hemos tenido. Únicamente quería extraer alguna idea para dar
tratar de dar un poco de sentido de conjunto, ¿no?, a todo lo que hemos escuchado, ¿no?, en todos estos trabajos y tratar de dar un cierre a este simposio. Como decía ayer, uno de los propósitos de este simposio era ver cómo podemos entender una espiritualidad, ¿no?, o la práctica espiritual más allá de los modelos hegemónicos, ¿no?, que dominan nuestra sociedad, ¿no?, tanto modelos médicos como modelos religiosos. Y en ese sentido, cuando hablamos en varias de las intervenciones que ha habido, vemos que la práctica espiritual no es eso que a veces se espera, ¿no?, de lo que es la espiritualidad o la religión. Es decir, no podemos hablar de prácticas que tengan una perfección moral, ¿no? Nosotros desde nuestros modelos hegemónicos a lo mejor asociamos religión con perfección moral. La espiritualidad es algo más difuso en este sentido, más ambiguo, ¿no? La noción de eficacia terapéutica no la podemos transponer directamente a las prácticas espirituales. Es decir, la noción de eficacia terapéutica es un concepto que se aplica muy bien a la biomedicina, pero que no podemos aplicar igualmente a lo que son las prácticas espirituales para analizar su eficacia sanadora, ¿no? Tenemos que repensar el tema de la eficacia terapéutica. Luego, también ha habido coincidencias en distintas intervenciones acerca de técnicas sanadoras, por ejemplo, el de la extracción o chupado, ¿no?, que han mencionado varios participantes. Y muchas veces se menciona la palabra truco, ¿no? Truco de cómo de forma disimulada alguien se introduce algo en la boca, que luego muestra como si hubiera sido extraído materialmente del cuerpo. Yo esto es una cuestión a la que le he dado muchas vueltas, ¿no?, sobre todo en mi trabajo de campo, tanto en América, en la Alta Amazonía, como aquí en España. Y, por ejemplo, únicamente por mencionar un poco una forma de reinterpretar estos trucos. Es decir, yo lo que he observado en las chupadas es que la gente se introduce elementos en la boca, aproxima la boca al cuerpo del paciente y chupa o trata de extraer una energía negativa, ¿no? Entonces esa energía negativa, si no se controla, pasa al cuerpo del curandero y le puede hacer enfermar. Entonces es importante situarse un objeto en la boca para que ese objeto sea el lugar a donde va a parar la energía negativa y luego se expulsa de la boca, ¿no? Es decir, si pasa más allá de la garganta, esa energía negativa puede enfermar directamente el curandero. Entonces, luego el curandero, satisfecho y feliz, muestra lo que ha extraído y muestra lo que se había metido en la boca, pero realmente lo que está mostrando no es el objeto que subrepticiamente se había querido meter y a escondidas, sino que está mostrando la energía negativa que porta ahora ese objeto. Y como alguien comentaba aquí, en la espiritualidad yo creo que conviene no distinguir cosas materiales de cosas inmateriales, es decir, todo es lo mismo. Cuando se muestra el objeto material, estás mostrando el objeto inmaterial al mismo tiempo, ¿no? También es una forma un poco, yo creo de cómo entender estas cuestiones. La espiritualidad, yo creo que tenemos que ser conscientes que la espiritualidad es algo muy complejo y que es muy paradójico, pero que también al mismo tiempo es algo muy sencillo y muy autoevidente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de que nos parezca una cosa u otra? Pues yo creo que sencillamente del sitio en el que nos situamos en el campo para analizar estas cuestiones, ¿eh? Entonces, quería introducir un elemento un poco de reflexión, un poco de crítica hacia nuestro trabajo. Yo, por mi experiencia, encuentro que los informantes te aportan, te regalan testimonios que muchas veces son de una sencillez y de una, digamos, y de una fuerza directa, ¿no?, en su expresión, que nosotros complejizamos enormemente en el proceso de análisis teórico, ¿no? Entonces me gustaría introducir este elemento de reflexión de si cuando nosotros introducimos esta complejidad teórica y analítica de prácticas espirituales que muchas veces son muy sencillas y autoevidentes, no estamos reflejando más bien nuestra incapacidad para comprender ese conocimiento otro, ¿no? Entonces, yo propondría que tratemos de simplificar nuestros análisis teóricos y volvernos más sencillos como lo son nuestros informantes. Y en la medida en que nos volvamos sencillos y más simples en nuestras explicaciones, yo creo que estaremos más cerca de lo que es la realidad que estamos observando, ¿no? Y por último ya, yo tal vez un cierto sesgo, ¿no?, por el tipo de trabajo de campo y el tipo de prácticas que estudio, ¿no?, que es chamanismo altoamazónico básicamente, es hacer hincapié en la importancia del trabajo etnográfico, ¿no? Priorizar
lo que es el trabajo de campo, la inmersión, la participación experiencial, un poco yo lo que denomino la participación radical. Y ya creo que poco a poco en futuros simposios ya podremos ir dando complejidad analítica a estas cuestiones, pero yo creo que es importante primero tratar de entender de una forma directa y clara lo que están haciendo los informantes antes de añadirle una gran carga teórica al asunto, ¿no? Y bien, ya daros las gracias a todos por vuestra participación, vuestra presencia. Muchas gracias, Rui. Ha sido un placer trabajar en este simposio y confío que este simposio haya servido para estimularos, ¿no?, en vuestros propios trabajos, ¿no?, sobre todo habiendo dado prioridad a lo que es la exposición frente al debate. Es una lástima, ¿no? El debate siempre es muy estimulante, pero bueno, tenemos muchos cócteles, hay muchas fiestas, ¿no?, y muchas comidas, y ya nos quedamos con las caras de la gente y los correos electrónicos, y ahí ya podemos luego ya mantener el debate. Rui, si quieres ya cerrar un poco por tu parte. No, ya cerrar porque Sí. no queda otra. Vale. Y nada, Bueno, muchas gracias. Pues muchas gracias.